Buenos días, bienvenidos a Toma Medicina. Hoy tenemos un programa especial y es que nos vamos a acercar a la sanidad de Castilla y León, una comunidad que, como muchas otras, tienen desafíos, entre los que se encuentra gestionar un presupuesto, en este caso, de más de 3.200 millones de euros. Una gestión que debe tener en cuenta el cumplimiento del objetivo del déficit. Si a esto le sumamos que Castilla y León tiene una de las poblaciones más envejecidas y que por tanto debe dar más atención a los pacientes crónicos, nos encontramos con otra ardua tarea que cumplir, y todo ello con el firme propósito de mantener la calidad en la atención al paciente. En unos minutos tendremos en el plató al consejero de Sanidad de Castilla y León para que nos cuente sus fórmulas para ocuparse de la salud y la enfermedad de sus ciudadanos. Pero antes, las noticias, esta vez en formato breve con Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días, pues vamos ya con esas noticias de la semana, porque los españoles seguimos teniendo en alta estima nuestra sanidad. El 70,6% considera que funciona bien o muy bien, según el barómetro sanitario de 2012, que según explicó la ministra, aumenta en más de 2 puntos esta valoración en relación a 2008. Lo que no dijo Mato es que la baja en casi 3 con respecto a 2011. Además, un 87% de los encuestados destaca la buena o muy buena atención recibida cuando ha necesitado asistencia sanitaria en el último año, por lo que el Sistema Nacional de Salud recibe una nota de un 6,57 sobre 10, de nuevo mejor que en 4 años atrás, pero eso sí, 2 décimas por debajo de 2011. Estos resultados coinciden con los de la mayoría de las encuestas sobre la sanidad pública, en las que los ciudadanos destacan el buen hacer de los profesionales. Algo que, sin embargo, podría cambiar de seguir la tendencia actual, y es que esta semana conocíamos que durante 2012 más de 2.400 médicos solicitaron el certificado de idoneidad para ejercer fuera de España. Unas cifras que se han multiplicado por 4 respecto a 2008 y casi por 2 en comparación con el pasado año. Las medidas de recorte que las administraciones están adoptando con motivo de la crisis económica, sin cubrir las sustituciones por vacaciones o enfermedad, junto con la ausencia de convocatorias de ofertas públicas de empleo, hacen que los MIR busquen trabajo fuera de nuestras fronteras, según afirmó el sindicato CESIF. Una situación que hace que España pierda buenos profesionales a los que ha costado dinero formar. El PSOE ha pedido a la ministra de Sanidad que intervenga en el cierre de las urgencias nocturnas que se están produciendo en 17 centros de Castilla y León, 21 de Extremadura y 21 de Castilla-La Mancha. Mato, sin embargo, reitera que el Gobierno no tomará medidas, ya que son decisiones que las comunidades adoptan en el ámbito de sus competencias. Esta semana el PSOE acusaba a la ministra de Sanidad de lavarse las manos ante hechos como el cierre de las urgencias en Castilla-La Mancha, ya que, según el Grupo Socialista, atentan contra el derecho a la salud de los habitantes del mundo rural. La ministra señalaba en este sentido que respeta las decisiones que las comunidades autónomas adoptan en el ejercicio de sus competencias, como es el caso de los cierres nocturnos de los servicios de urgencias sanitarias en Castilla-La Mancha y Castilla y León, y recordaba que cualquier ciudadano puede acudir a la justicia si ve lesionados sus derechos. Del mismo modo, recordó que si el Gobierno considera que se está discriminando a los ciudadanos, acudirá a los tribunales, tal y como ha ocurrido con el euro por receta en Cataluña y Madrid, porque su objetivo es garantizar la sanidad pública universal. Hasta 4 diputados socialistas pidieron en el Pleno del Congreso de los Diputados la dimisión de Ana Mato como ministra por su supuesta vinculación con la trama Gürtel. La titular de Sanidad fue contundente al respecto. Esta infamia no me va a doblegar. No me va a doblegar porque no tengo nada que ocultar. Voy a seguir trabajando al servicio de los españoles y muy orgullosa de formar parte de este Gobierno. Más cosas, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que fuerza a España a elevar del 10% actual al 21% el IVA de los productos y tecnología sanitaria podría tener consecuencias graves sobre el sistema. 85 hospitales privados podrían entrar en quiebra directamente al aplicarse esta subida, según datos presentados esta semana.
El 53% de los 462 hospitales privados que hay en España estaría amenazado si se aplica la subida del IVA prevista para los productos y tecnologías sanitarias. De hecho, el 18% quedaría directamente en quiebra técnica, según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Esta situación pondría en peligro hasta 20.000 empleos de este sector. Por ello, desde IDIS se pide a la Administración que se aplique esta subida de IVA con precaución, que se apliquen desgravaciones a aquellos ciudadanos que contraten seguros de salud privados y que se extienda el modelo Muface a las autonomías. El asma grave afecta alrededor de 300 millones de personas en el mundo y es la segunda causa de absentismo laboral después de la EPOC. El 5% de los pacientes asmáticos sufren asma grave no controlada. Para mejorar su tratamiento, esta semana se publicaba un libro con el aval de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. El 5% de los pacientes asmáticos padecen asma grave no controlada. Esto supone además un gran impacto en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ya que consume más del 50% de los recursos dedicados a esta enfermedad. Otra de las tareas pendientes con respecto a su abordaje es la falta de seguimiento del tratamiento por parte de los pacientes, dado que entre un 30 y un 50% no tiene adherencia al mismo. El asma, como cualquier enfermedad crónica, el paciente con asma grave lo que hace muchas veces es cansarse de su medicación y habitualmente la deja o en temporadas que se encuentra mejor también la deja en un rincón y eso es una de las causas por las cuales ese asma no está controlado. El paciente es el primero que tiene que estar bien informado, tiene derecho a esa información de su enfermedad y por supuesto del bien uso de su medicación. Si hiciera bien uso de su medicación, hasta un 30 o 40% de los pacientes no tendrían este diagnóstico de asma grave no controlado. La implicación y la colaboración por parte de todos los profesionales es esencial para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Es básico, sobre todo, contar con la colaboración de enfermería. Esas son funciones de enfermería, los talleres de educación para la salud. Cuando viene el paciente, confirmar su adherencia y confirmar su buen uso, el uso correcto de su tratamiento. Esta colaboración evitaría también el retraso en el diagnóstico, y es que al 55% de los pacientes no se les confirma el asma grave en su primera visita al profesional. Cambiamos de asunto. Estos días se está celebrando en Viena la antesala al 8º Congreso ECO, un encuentro que ha reunido a más de 200 especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal, con el objetivo de dar a conocer la afección e incidencia de enfermedades como la de Crohn y colitis ulcerosa. En España son diagnosticados 2.000 nuevos casos al año de enfermedad inflamatoria intestinal. Más de 15 de cada 100.000 españoles padecen enfermedad de Crohn y más de 10 de cada 100.000 padecen colitis ulcerosa. Unos datos preocupantes que se recogen dentro del registro SPIRIT, una investigación retrospectiva de las tendencias en la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en España. En este momento la estimación es que 1 de cada 1.000 personas padece una enfermedad de Crohn y 1,5 de cada 1.000 padecen una colitis ulcerosa. Con el objetivo de dar a conocer los efectos de estas enfermedades en la calidad de vida de los pacientes, se ha creado el estudio EFICADEC. Nuestro conocimiento sobre la enfermedad es absolutamente incompleto si no preguntamos a los pacientes, si no escuchamos a los pacientes, si no sabemos de primera mano qué es lo que realmente les preocupa y les afecta al sufrir una enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, una enfermedad progresiva y a la vez discapacitante. Esto conlleva a que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tenga una carga física, emocional y laboral que le puede frenar mucho el desarrollo social. Para los pacientes, aprender a vivir con enfermedad intestinal inflamatoria no es fácil. Gracias al diagnóstico, estos se sienten aliviados para conocer lo que les ocurre. Mi médico me ayuda bastante porque me visita muy a menudo. Me visita a menudo y no me pregunta tampoco estrictamente lo que es síntomas, cómo lo llevas, sino que hace una valoración conjunta. Intento normalizar lo máximo posible mi vida, pero sí que es cierto que es una circunstancia y una característica más a mí, con lo cual he de modificar lo que generalmente se conoce por normalidad y adaptarlo a mis circunstancias.
A pesar del aumento de estas patologías, gracias a iniciativas como esta, es posible conocer la incidencia, las consecuencias y poner los medios necesarios para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Vamos con más noticias de la semana, pero eso sí, en formato breve, no se las pierdan. El cáncer de pulmón podría sobrepasar al de mama como la principal causa de muerte por tumor entre las mujeres europeas para mediados de esta década, según una nueva investigación publicada en la revista Annals of Oncology. Así, pese a que la mortalidad por cáncer experimenta un ligero descenso en todo el continente, el cáncer de pulmón escapa a esta tendencia bajista y sigue cobrándose más de 170.000 muertes anuales. En cuanto al orden por países, encabezan la lista Polonia y el Reino Unido, y aunque en España la situación aún no es tan preocupante, sí lo es su previsión de futuro, dado que nuestro país tiene el mayor número de adolescentes fumadoras. El 10% de la población mundial es incapaz de identificar las emociones que sienten y de expresarlas verbalmente, según un estudio de la Sociedad Española de Neurología. La alexitimia es un trastorno neurológico que puede aparecer por daños en las estructuras neurológicas vinculadas con las emociones o por consecuencia de un trauma emocional grave o desorden en el aprendizaje emocional. Este trastorno además afecta a quien lo padece en otros aspectos, ya que las emociones influyen en la atención, la memoria y el razonamiento, así como en la capacidad de tomar decisiones. Un 17% de los niños toma algún tipo de medicina alternativa o complementaria, según datos de una encuesta realizada por el Hospital Sant Joan de Déu. Por eso los profesionales piden a las familias que informen a los pediatras del uso de estas sustancias, porque podrían interaccionar con los fármacos de la medicina convencional. El estudio revela que los progenitores optan por las medicinas complementarias para tratar enfermedades agudas y crónicas muy prevalentes como las infecciones respiratorias y el asma. Jueves se celebró el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, un defecto cardíaco que afecta anualmente a 8 de cada 10.000 niños nacidos vivos en todo el mundo. En España supone 4.000 bebés afectados más cada año. La Fundación Menudos Corazones trabaja desde hace una década para mejorar la calidad de vida de estos niños y de sus familias. Les dejamos con un pequeño homenaje a estos pequeños y a continuación el debate de Toma Medicina, hoy con el consejero de Sanidad de Castilla y León. Me llamo Alba, tengo 8 años. Me llamo Javier y tengo 7 años. Me llamo Miriam, tengo 11 años y os voy a contar mi historia. Un buen día, mis papás se dieron cuenta de que me pasaba algo. Porque me cansaba mucho y me costaba hacer las cosas. El doctor dijo que tengo un problema en el corazón. Papá y mamá se asustaron mucho y se preocuparon tanto que no sabían si contármelo o no. Me enteré de que hay niños como yo en el mundo entero y que todos juntos vamos a construir un futuro mucho mejor. Decíamos al principio, hoy haremos una radiografía de la sanidad de Castilla y León con su consejero, Antonio María Sáez Aguado. Pero antes, veamos cómo es la sanidad en esta comunidad. Castilla y León ha duplicado sus recursos sanitarios en la última década para poder dar respuesta a su incremento poblacional. En este tiempo, la comunidad ha sido pionera en aspectos como la gestión o la aplicación de las nuevas tecnologías. Además, consciente de los cambios, el gobierno autonómico está adaptando el sistema sanitario a la nueva realidad que supone el envejecimiento poblacional y la atención a pacientes crónicos con una estrategia autonómica. En cifras, 14 hospitales, 246 centros de salud, 3.651 consultores locales y 219 servicios de urgencia. Forman parte del sistema sanitario de la comunidad. Asimismo, Castilla y León cuenta con prestaciones que le diferencian de otras autonomías: la demanda programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo, asistencia ambulatoria especializada
o la posibilidad de obtener información general y personalizada de la situación de las listas de espera. Son algunas de los servicios del sistema castellano leonés de salud. Esta estructuración parece dar resultados, ya que los usuarios del sistema dan al servicio una media de notable. Para ser más concretos, 9 de cada 10 usuarios valoran positivamente la asistencia sanitaria pública de Castilla y León, así como a los profesionales sanitarios. El objetivo del cumplimiento del déficit ha hecho que las comunidades tengan que ajustar sus cuentas. ¿Cómo se está haciendo esto en Castilla y León? Pues para saberlo y conocer mucho más la sanidad de esta comunidad, tenemos al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Bienvenido. Muchas gracias. Consejero, es una buena síntesis de lo que es la sanidad en Castilla y León, con todos los retos que presenta, pero uno de ellos es el del déficit. ¿Cómo está afrontando la Consejería el reto del déficit? Bueno, globalmente, como comunidad autónoma, hemos incorporado un plan de ajuste para adaptarnos precisamente a esos objetivos de déficit. En el año 2012 el Gobierno cerró el ejercicio cumpliendo ese objetivo, que era del 1,5% del Producto Interior Bruto, hemos estado en el 1,38%. Lo hemos hecho priorizando, con un compromiso de priorizar los servicios públicos esenciales, especialmente la sanidad, y por lo tanto las medidas que hemos tomado en la sanidad han protegido lo que nosotros llamamos el núcleo esencial de la sanidad pública, de la asistencia sanitaria. Hemos tenido que adelgazar un poco algunas cuestiones, pero entendemos que no ha afectado ese núcleo esencial y que por lo tanto los ciudadanos siguen accediendo en muy buenas condiciones y con los mismos niveles de calidad que han venido caracterizando a la sanidad de Castilla y León. Lo que no es fácil, mantener los niveles de calidad en época de ajustes. El recorte del presupuesto ha sido de un dígito, realmente son pequeños ajustes, sin embargo la calidad se garantiza. Sí, porque hay que pensar que en un sistema tan complejo como la sanidad, una organización es la mayor empresa de Castilla y León, que tiene 38.000 trabajadores. Siempre en una organización compleja hay ineficiencias que se pueden corregir sin que se afecte, como digo, el núcleo de la asistencia y sin que los pacientes lo perciban de manera particular. Vamos a ver en un vídeo esa batería de 55 medidas que anunció en su momento y, consejero, sí le agradecería que profundizáramos un poco en algunas de ellas. Vamos a verlo. El proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para este año asciende a 3.238.487.200 euros, lo que supone un 34,16% del presupuesto total del Gobierno regional e implica un descenso del 5,35% respecto al anterior ejercicio. En aras de lograr una mayor eficiencia de los servicios públicos y a su vez mantener la calidad de los mismos, la Consejería de Sanidad ha propuesto un total de 55 medidas con este fin. El Gobierno mantiene así 3 medidas fundamentales para asegurar ese objetivo: el plan de calidad y seguridad del paciente, la estrategia de atención a pacientes crónicos y las nuevas unidades de gestión clínica. También se sigue apostando por la investigación y por la puesta en marcha de la historia clínica digital. Consejero, las 55 medidas, enunciarlas sería un poco complicado. No se las voy a contar. Pero, ¿qué ha pretendido con las 55 medidas y a qué van enfocadas? Pues hay distintos bloques de medidas. Unas de ellas lo que pretenden es mejorar la gestión del presupuesto y de los recursos, pues por ejemplo centralizando más compra, agregando capacidad de compra y por lo tanto mejorando los suministros. Hay otras que han incidido en una medida general que se ha tomado en España, como es el incremento de la jornada laboral, y eso nos ha permitido con mayor jornada pues reducir un poco el nivel de sustituciones. Pero sobre todo estamos empeñados en algunas que suponen cambios organizativos, en reorientar el sistema para atender de otra manera a los crónicos, porque los crónicos ya son la mayoría de los pacientes que atendemos y estábamos acostumbrados a otra cosa, a atender pacientes, procesos agudos, estancias breves en los hospitales, etc. Eso es un bloque muy importante. En segundo lugar, integrar bien la atención primaria y la atención especializada, es decir, el paciente es el mismo y por lo tanto tenemos que diseñar bien todo el proceso. Y en tercer lugar, esto es estratégico, la gestión clínica, es decir, trasladar a los profesionales
más capacidad de decidir cómo organizan su trabajo, porque ellos son los que toman las decisiones importantes en la sanidad. Y esto además con un intento de reducción de la estructura administrativa, es decir, dando más capacidad asistencial y menos burocracia, ¿no? Eso es. Hemos tomado ya algunas medidas, el propio Gobierno redujo en 2 las consejerías que existían antes, en la Consejería de Sanidad hay menos altos cargos y ahora mismo estamos acotando y reduciendo esas estructuras porque aportan algo menos y porque también ahí, pues con menos dimensión, podemos mantener el ritmo de gestión y los resultados. Uno de los debates que más en boga está en la actualidad es el de lo público y lo privado. Algunos lo plantean como un antagonismo, pero sin embargo, pues comunidades como Valencia, Cataluña o incluso Andalucía con las concertaciones, pues lo utilizan ampliamente y por supuesto Madrid. Sin embargo, hay una chispa que ha saltado en Madrid concretamente a propósito de todo esto. ¿Cómo se vive todo ese debate en Castilla y León? Bueno, yo lo que tengo que decir es que las realidades son distintas. Es decir, piensen que la Comunidad de Madrid es una comunidad con mucha población, muy concentrada, con una oferta de servicios distinta, y sin embargo Castilla y León es la comunidad más extensa de España, es la más grande en términos territoriales y en otros términos también, muy buena comunidad, con muchísima población rural, muy dispersa, y por lo tanto el esquema organizativo es distinto. Por eso en Castilla y León hemos apostado por mantener lo fundamental del sistema público y complementariamente utilizar el sector privado, que por ejemplo es menos potente que en Madrid, pero lo seguiremos utilizando de una manera limitada como complemento del sector público. Un complemento necesario para de alguna forma modificar esa asistencia que en una población que tiende al envejecimiento, la buena noticia es que se vive mucho en Castilla y León y la mala es que el sistema sanitario tiene que transformarse también, ¿no? Bueno, más que mala noticia es el reto. Bueno, es buena para los siempre es mejor envejecer que no envejecer, eso es claro. Está claro. Eso es un privilegio. Lo que nos confronta es a un reto de cómo atender y a ese le hemos intentado dar respuesta con una estrategia de atención a pacientes crónicos. La hemos presentado hace muy pocas semanas y pretende, como digo, reorientar todo el sistema para que pensemos más en el paciente crónico, pluripatológico y no tanto un paciente que se ha atendido por 7 especialistas distintos. Ahí hay que coordinarlo mejor con los médicos de familia para garantizar la calidad de la asistencia y la seguridad también, que en la atención a los crónicos es muy importante. En una población extendida, con grandes distancias, me imagino que las alternativas que hay pues pasan por las nuevas tecnologías. Hemos visto además en la introducción pues que esto es algo que tiene muy presente la Consejería de Sanidad. ¿Cuáles son las principales novedades o las apuestas de la Consejería en este sentido? Bueno, nosotros, por una parte, hemos impulsado mucho la alta tecnología hospitalaria. Partíamos de algunos déficits hace una década cuando se transfirieron estos servicios. Eso ha mejorado mucho, pero el reto efectivamente es el de cómo actuar en el territorio, por una parte con los profesionales, con nuestros recursos humanos, nuestros médicos y enfermeras, y en segundo lugar dotarles de tecnología. Hay un elemento clave que es la historia clínica electrónica, accesible en muchas áreas de salud de Castilla y León ya desde cualquier punto del territorio. Esto mejora mucho la actividad clínica y la gestión. Y después desarrollamos algunas experiencias, a mí me gustaría destacar las que tienen que ver con la telecardiología, es decir, la consulta remota del electrocardiograma de un médico que está en un centro de salud rural muy alejado con el cardiólogo que está en el hospital y la interacción entre los dos para la toma de decisiones. ¿Y esto ya se está haciendo? Ya se está haciendo en muchas áreas de salud y ese es el futuro. Y es el futuro también de las personas mayores y los pacientes crónicos. Es una pena que esto nos haya encontrado en un momento de crisis donde las inversiones no pueden ser lo que han sido hasta ahora, porque la tecnología en el domicilio de los pacientes también, desde el punto de vista de la atención a los crónicos, tiene que ser fundamental. Porque así evitamos complicaciones, evitamos descompensaciones, consultas innecesarias y vamos a establecer un sistema de conexión del paciente crónico y el profesional, sobre todo enfermería, pero también nuestros médicos, para que interacciones, para que consulten
ya que se me ha descompensado la glucosa, que me ha llegado a este nivel, ¿qué hago? Sin necesidad de acudir. Sin necesidad de acudir o de utilizar los servicios de urgencia. Claro, el paciente donde mejor está es en su casa, ¿no? Claro, tiene que estar protegido y controlado, pero en casa en la medida de lo posible. Recientemente la consejería que dirige ha presentado otra batería de 13 programas en relación con la seguridad del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de estos programas? Pues hay uno básico, que tiene que ver con los principios de la medicina, el primum non nocere. Lo primero es no hacer daño a los pacientes. Y desgraciadamente por la tecnología y por las intervenciones sanitarias a veces hacemos daño. Bien porque el sistema presenta algunas deficiencias, pues hay cuestiones que parecen muy sencillas, pero que se están implantando ahora en España y también en Castilla y León, como las comprobaciones quirúrgicas en las intervenciones, como el control de la medicación de los pacientes crónicos. Hay que pensar que una persona mayor que está tomando 7 medicamentos a veces tiene dificultades para comprender si era la de la mañana, la de la tarde, si me la han cambiado. Yo lo noto con algunos familiares, que hay que estar controlándolo bien para que se tome bien la medicación. Eso es fuente, por ejemplo, de descompensaciones. Se dice que casi el 12% de los ingresos hospitalarios son debidos a errores en la utilización de los medicamentos. Todo eso es lo que forma parte del plan de seguridad de los pacientes, que nos permitirá, desde luego, reducir y mucho las complicaciones. Vamos a irnos a la farmacia y teníamos una información preparada, que hay que decir que las farmacias de Castilla y León deben de estar tranquilas, entre otras cosas porque la Consejería, la Comunidad de forma global y la Consejería en particular han hecho los deberes cuando tocaba y no están en situación de agujeros, ¿no? En absoluto, es decir, yo creo que ese ha sido un éxito, que en momentos de tanta dificultad hayamos sido capaces de que el día 20 de cada mes nuestros farmacéuticos, los de las ciudades y los de los pueblos pequeños, reciban su pago por los medicamentos que nos han dispensado. Pues vamos a ver qué aportan en Castilla y León y tras esto le voy a hacer pues una pregunta al respecto. Castilla y León cuenta hoy en día con 1.639 oficinas de farmacia, de las cuales 629 están situadas en zonas urbanas, 146 en áreas suburbanas y 864 están establecidas en las zonas rurales. Además, hay que sumar 274 botiquines asociados. Con estos datos, la comunidad se sitúa como la segunda con mejores ratios de oficinas de farmacia en relación a su población. Este modelo de farmacia hecho posible un aumento de la oferta de servicios profesionales por parte de los farmacéuticos en términos de asesoramiento y control del consumo de medicamentos y en otros programas relacionados con la salud pública. Entre ellos destacan el programa de detección rápida del VIH o el programa de mejora de adherencia en el paciente polimedicado, al que hasta ahora se han adherido 825 oficinas de farmacia en coordinación con los profesionales médicos y de enfermería de los centros de salud. Consejero, el modelo de farmacia español bueno, pues tiene sus controversias. Se contrapone con el modelo del norte de Europa, más basado en grandes superficies, en zonas comerciales. Aquí, pues en el medio rural, fundamental que haya una farmacia cercana. Me imagino que la visión de la Consejería es apoyar el modelo actual, ¿no? Sin ninguna duda. Es decir, claro, estamos viendo ahí grandes farmacias de grandes municipios. Sí. Pero pensemos en la farmacia de un municipio de 900 habitantes, tiene otras características, otra estética incluso, pero es fundamental desde el punto de vista del acceso a los medicamentos. Esa proximidad solo la puede facilitar el actual modelo. Los modelos que conocemos de otros países del norte de Europa, yo creo que en el caso español no aportan nada, ni en la accesibilidad a los medicamentos, y cuidado, tampoco en términos de competencia, porque el sector farmacéutico está absolutamente regulado. La competitividad que pudiera generar, hipotéticamente, medidas liberalizadoras, en este sector concretamente, yo no hablo de otros, en el que está regulado el precio de venta, la autorización del medicamento, el margen de la oficina de farmacia, el copago en su caso, etcétera. Al estar tan regulado, no hay margen
para que una mayor competencia pudiera generar beneficios ni a los pacientes por accesibilidad, ni al sector público por reducción de gasto. Por lo tanto, si tenemos un modelo que funciona, mantengámosle, porque ha demostrado que funciona el llamado modelo español, modelo mediterráneo, etcétera. El complejo asistencial de Salamanca, el Hospital General Universitario de Salamanca, pues ha sido merecedor del premio Best in Class al mejor hospital de España en la edición de 2012. Se le une el mérito a que es un gran complejo, donde la calidad pues es más difícil que llegue a todos sitios, sin embargo es una buena muestra del potencial y del liderazgo que Castilla y León tiene con su asistencia especializada en este caso, ¿no? Sí, además en Salamanca concurren dos cosas. La primera es el mérito que tiene el hospital, sus profesionales y su equipo, porque es un hospital que deberíamos haber iniciado ya un proceso de obras, de mejora de las instalaciones. Por diversas razones esto se ha aplazado un poco. O sea que en ese contexto de una renovación que todavía no hemos podido completar, es muy importante. Y lo segundo porque se enclava en un entorno de un campus biosanitario con centros muy potentes de investigación, con un instituto de investigación sanitaria que esperamos que se acredite por el Carlos III inmediatamente, con un centro de investigación del cáncer muy potente y con un entorno, como digo, biosanitario que nos permite atraer hacia el hospital aspectos de investigación básica, trasladarla, como dicen los investigadores, a la cama del paciente para que dé resultados, y desde luego es un orgullo tener un hospital como el de Salamanca que haya sido reconocido, es una satisfacción desde luego. Consejero, antes comentaba que había una realidad diferente en Castilla y León. Las cosas están más tranquilas, pero ¿qué se les puede trasladar a los profesionales de la sanidad respecto a su situación, que en otros sitios pues es objeto pues de cierta tensión? Sí, yo creo que en Castilla y León hemos sido capaces, la responsabilidad también de las organizaciones sanitarias, colegios, sindicatos, profesionales y otros sindicatos, y la propia administración de generar acuerdos. Eso ha hecho que mientras vemos comunidades con una conflictividad importante, eso ha sido obvio en Asturias, Andalucía, Cataluña, en la Comunidad de Madrid, en fin, y en algunos otros lugares, en Castilla y León el panorama está mucho más tranquilo. Ahora vamos a generar nuevos acuerdos. Hemos dado estabilidad, después de tomar medidas, estabilidad retributiva y de las condiciones laborales. Y ahora vamos a hacer una apuesta conjunta por mantener el modelo que tenemos, como antes señalaba. Yo creo que eso da tranquilidad a los profesionales, porque siempre la situación de crisis genera incertidumbre. ¿Qué va a ser de la sanidad? ¿Se va a privatizar? ¿De quién vamos a depender? Vamos a trasladar tranquilidad para que esto continúe mejorando en Castilla y León. Tranquilidad y efectivamente reducir la incertidumbre. Antonio María Sáez Aguado, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta nuestros invitados se incorporan y seguimos conociendo la sanidad de Castilla y León. Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Y seguimos abordando la sanidad. Esta vez lo vamos a hacer con el apoyo de nuestros invitados. Ellos son Josep Vergés, el doctor Vergés, que es director médico de Bioibérica. Bioibérica, que es además una compañía líder, pues tanto en heparinas como en la artrosis, en el tratamiento de la artrosis. Y probablemente tendremos parte de ese conocimiento aquí sobre la mesa y podremos compartirlo. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Tenemos a Fernando Baró, que es vicepresidente de SETRADE, que es la Sociedad Española de Traumatología del Deporte. No es muy conocida, pero sí que existe y es muy activa, ¿no? Procuramos ser bastante activos, dando respuesta un poco a la demanda social que supone la lesión deportiva. Y tenemos a la doctora Tejerina, que es además farmacóloga y catedrática de, ya no sé si se dice catedrático o catedrática, pero... Está admitida catedrática. Pues entonces nos quedamos con catedrática de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida también. Gracias.
Josep, doctor Vergués, me imagino que tendrá algunas preguntas que hacer sobre crónicos. Pues sí, hombre, varias, pero vamos a hacer alguna, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues felicitar pues, al consejero, ¿no? Por los resultados y el éxito que está teniendo en la situación que tenemos difícil a nivel económico, ¿no? Por lo tanto, felicitarle por las gestiones, ¿no? Yo, pues, que llevo trabajando bastantes años en todo lo que es la patología de la artrósica, un poco preguntarle, pues un poco, y usted ha comentado, pues que tienen un especial interés por la patología crónica, ¿no? Porque las poblaciones van envejeciendo, ¿no? Por lo tanto, cada vez más tenemos gente mayor, ¿no? Entonces, en este contexto, y además a nivel del Ministerio de Sanidad y a nivel de las comunidades autónomas, hay una preocupación por el tema de la artrosis, ¿no? Entonces, yo un poco era cómo ustedes, desde la consejería, pues previendo que esta es una enfermedad que vaya en aumento, la artrosis, vaya en aumento porque la gente vive más años, ¿no? Porque hay obesidad, porque hay práctica de deporte, ¿cómo prevén y cómo van a actuar y si realmente, pues, en fin, ya tienen planes para poder hacer cargo de esta epidemia que nos viene encima en los próximos años, ¿no? Un poco esta pregunta, consejero. Sí, yo creo que esto forma parte de la preocupación por los cambios en los patrones epidemiológicos y en la morbilidad se han producido y de qué manera el sistema sanitario se ha adaptado o todavía no se ha adaptado suficientemente. Y efectivamente en las patologías crónicas, y entre ellas la artrosis y otros trastornos, forman parte precisamente de esa estrategia que comentaba antes de atención a los pacientes crónicos. Hemos identificado 10 tipos de patologías y entre ellas desde luego están las musculoesqueléticas y en particular artrosis y algunas otras tipos de trastornos, y ahí lo que queremos es ir monitorizando en primer lugar la definición de un proceso asistencial más adaptado a esa realidad, que no se limite, como decía antes, pues a los tratamientos episódicos que genera el ingreso hospitalario, sino que eso tenga mayor continuidad. Correcto. Y con todo el arsenal pues del que disponemos, que es mucho en la sanidad pública española y también en Castilla y León, claro. Luego volveremos sobre los crónicos. El doctor Baró me imagino que querrá hablar también de aspectos relacionados con el deporte y con su cuidado, ¿no? Lógicamente, pero en primer lugar felicitar al consejero y felicitarme a mí por ser castellano-leonés y vivir en una situación relativamente estable dentro del movimiento tremendo que está suponiendo esta situación económica. La verdad es que disponemos de una sanidad tremendamente estable y lo único que no es estable es el consejero, porque tiene tal dinamismo que es imposible seguir de una manera clara todos los programas que está poniendo en marcha y que está haciendo que en Castilla y León la sanidad se acerque más al enfermo, que el enfermo no tenga que ir a la sanidad, sino que la sanidad llegue al enfermo de alguna manera. Llevado al mundo del deporte y hablando de la cronicidad y del enfermo crónico, la artrosis está bastante claro que en el ámbito mío, en la cirugía ortopédica y traumatología, es tremendamente importante. Siempre se ha discutido el factor desencadenante del deporte como productor de procesos artrósicos. Y la verdad es que casi todos los estudios llegan a la conclusión de que el deporte fuera del entorno de la lesión no genera artrosis, necesita de la lesión para ser artrogénico, necesita de una serie de factores extrínsecos que no son específicos de la actividad deportiva o el deporte. Y mi pregunta al consejero es, hoy en día y después de los múltiples avances que estamos realizando, echamos en falta la presencia de unidades específicas dentro posiblemente de los servicios de urgencia o de los departamentos de cirugía ortopédica de este ámbito de subespecialización como es la traumatología del deporte. La traumatología del deporte, además desde la sociedad nuestra la consideramos de una manera muy multidisciplinaria. Es decir, no solo es una guerra para los traumatólogos y el deportista, sino que hay muchísimas más profesiones sanitarias y no sanitarias implicadas, que además tiene unas exigencias muy, muy específicas, como es la intervención casi inmediata, los diagnósticos rápidos. En el fondo, lo que todo el mundo quiere para su problema, sea deporte o sea cualquier otra situación, pero yo tengo que arrimar el ascua a mi sardina. Aunque no sea el momento adecuado, ¿qué posibilidades hay de empezar a relanzar una estructura que atienda de una manera más específica al deportista?
Bueno, pues yo creo que lo has comentado. Este es un momento difícil para que la sanidad pública pueda crecer en esa especialización y en esas unidades. En el contexto en el que estamos, yo me daría por contento que seamos capaces de mantener esa buena sanidad que tenemos, porque llegarán tiempos de bonanza pronto y podremos seguir creciendo como lo hemos hecho en tiempos de bonanza. Dicho eso, yo creo que sí que, de alguna forma, sí que hay una cierta especialización de algunos profesionales más interesados o más orientados en ese sentido a la atención de problemas que derivan de la práctica deportiva. Nosotros tenemos ahora también un reto en Castilla y León, y es que disponemos de un centro de medicina deportiva al que queremos orientar un poco mejor hacia la prevención y la atención a determinadas patologías, pero desde luego eso no resuelve el problema que planteas, porque eso puede mejorar muchas cosas, pero el día a día de un hospital probablemente requiere lo que planteas. Lo que pasa es que este no es un momento en el que podamos hacerlo, porque las prioridades son, lo decía al principio, mantener el núcleo esencial de la sanidad. No vamos a poder crecer en 1 o 2 años en nuevas prestaciones, en nuevos servicios. Y yo también plantearía que quizá aquí convenga abrir un debate desde el punto de vista de las prestaciones sanitarias. Que esto no se haga en unas comunidades sí y en otras no, sino que veamos desde el punto de vista de la epidemiología, de los datos, de la incidencia de estos problemas, qué tipo de cambio necesitamos. Lo tendríamos que hacer en el futuro, no inmediato, sí en el medio plazo, y en alguna medida hacerlo, incorporarlo como prestaciones del Sistema Nacional de Salud, de esa manera específica que tú planteas. Yo creo que siempre es mejor hacerlo en el contexto del Sistema Nacional de Salud y no que esto se pudiera hacer en Castilla y León, pero no en Extremadura, sí en Galicia y no en otra comunidad. Vamos a hablar un poco de eficiencia, teniendo además a la doctora Tejerina, que preside la Sociedad Española de Farmacología, pues me imagino que utilizar un medicamento sin eficiencia pues es algo ahora ya implanteable, ¿no? Obsoleto, al menos obsoleto. En ese sentido, bueno, primero yo también quiero dar la enhorabuena al consejero, porque realmente creo que Castilla y León está gestionando muy bien estos tiempos difíciles y sobre todo porque está teniendo muy en cuenta que el binomio y la parte importante del sistema es el paciente, que es el que tenemos que intentar por todos los medios que tenga una mejor calidad de vida. Enhorabuena. Yo quería retomar una frase que se dijo al principio, y era, qué bien que envejecemos. Es verdad, qué bien que hemos llegado a tener una vida más larga. Pero yo creo que si bien hemos alargado la vida, le hemos dado muchos años a la vida, pero no vida a los años. Es decir, la calidad de nuestros pacientes crónicos mayores, yo la pongo muy en duda. Y en ese sentido yo quería preguntarle, con fármacos nuevos, innovadores, por ejemplo, en patologías crónicas, como puede ser, y lo decía el doctor Bellés, la artrosis. Hasta ahora hemos utilizado una serie de fármacos que realmente son fármacos que alivian la sintomatología, quitan dolor, pero no mejoran la enfermedad. Tenemos fármacos nuevos, algunos más innovadores, otros menos innovadores, pero tenemos fármacos que además de aliviar esa sintomatología, pues son capaces de mejorar esa enfermedad, de mejorar esos síntomas, e incluso ya empieza a haber trabajos importantes con un número importante de pacientes en los cuales se ve que serían capaces de disminuir el número de prótesis, por ejemplo, en el caso de la artrosis y de los ISADOA. ¿Cómo se contempla desde una consejería que está muy bien gestionada, vuelvo a insistir, no el cortoplacismo, sino un paso más allá? Es decir, vamos a ver qué va a pasar con estos pacientes, con los nuevos fármacos. ¿Cómo lo contemplan ustedes? Pregunta global que afectaría también a otras áreas, cómo se incorpora la innovación y al mismo tiempo... Sí, sí. ¿Cómo se va a incorporar esa innovación? Que en general, evidentemente, es algo más cara que lo clásico, pero que cuando se mira un poquito más se ve que va a haber o menos prótesis o menos bypasses o menos stents, en cualquiera de las áreas, vaya.
Yo creo que este es uno de los temas claves y nucleares del momento del debate sanitario. Es decir, en la sanidad pública, en general en la sanidad, tenemos un problema en su evolución, y es que hay una incorporación de tecnologías en general, incluidos medicamentos, creciente. Y sobre todo que se utiliza cada vez con mayor intensidad. Es decir, antes a un paciente se le hacía una cosa, ahora se le hace una, otra y otra. Y además tiene otra característica que no aparece en otros sectores, es que no es sustitutiva. Es decir, antes se hacía un electrocardiograma, era suficiente, después se hizo una prueba de esfuerzo, después se hacía un ecocardiograma, después en 3 dimensiones, pero una no sustituye a la otra, se mantienen las primeras y se van añadiendo. Y eso es una de las cuestiones que genera el debate sobre la eficiencia y sobre cuál es la mejor solución. Ahí yo creo que lo fundamental son 2 cosas. Primero, el conocimiento de los expertos, es decir, y lo que nos dice la mejor práctica científica, y en segundo lugar, el consenso profesional. Ahí planteas, por ejemplo, un problema en relación con prótesis, medicamentos. Ahí a veces hay incluso fronteras y conflictos de traumatólogos con reumatólogos, con servicios de farmacia hospitalaria. Nosotros lo que intentamos es promover el consenso y que sean los profesionales los que nos digan cuál es la mejor indicación, y desde el punto de vista de la regulación, aunque eso corresponde más a las autoridades del Ministerio, cada vez se está haciendo más incidencia no solamente en la autorización de medicamentos, sino en los estudios de efectividad. Y combinando las 2 cosas, es decir, autorizando medicamentos los más eficientes posibles y generando consenso profesional, pues iremos, yo creo que es la vía de ir introduciendo nuevas prestaciones, nuevos medicamentos, nuevas tecnologías en el sistema de una manera ordenada, pero sobre todo basada en el conocimiento y en el consenso profesional. Y consejero, tenemos unos minutos para hacer una pregunta más por parte de los asistentes. Es decir, al hilo del documento del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, precisamente en materia de enfermedades musculoesqueléticas, degenerativas, pues hay quizá algún elemento relevante que merezca la pena señalar y que el consejero quizá nos pueda dar su opinión al respecto, doctor Vergés. Yo creo que sí, yo creo que bueno, el hecho de que dijéramos el Ministerio de Sanidad, el Consejo Interterritorial ya tome en consideración estas enfermedades reumáticas que son tan importantes, que, como decía la profesora Tejerina, hace pues, que los pacientes tengan esta más edad de vida, ¿no? Es decir, vivir más, pero vivir también bien, ¿no? Llegar a una cierta edad con la máxima calidad. En este contexto yo creo que esto ya es muy importante, ¿no? Tenemos en cuenta, por ejemplo, que la enfermedad artrósica, yo siempre digo que es una enfermedad no glamurosa. Hay enfermedades que tienen glamour y esta no la tiene, ¿no? Esta es una enfermedad que la padecen muchísimos españoles y que normalmente, pues, por desgracia, pues cuando te ves al médico, pues te dice pues, que es gente mayor, etcétera, ¿no? Yo creo que en mi experiencia, ¿no? Por los años que llevo con esta enfermedad, que son ya 16 años, hay 2 cosas que yo creo que son muy buenas que el consejero ha apuntado, ¿no? Hay una, y es el tema de la polimedicación. Yo creo que el plan que tienen en la Constitución parece genial. Porque, claro, son la gente artrósica, en este caso concreto, esta gente que tiene enfermedad crónica, son gente mayor, suele ser mayor, polimedicada, que toma a veces 8, 9, 10 o 12 fármacos, que tienen, y como farmacólogos sabemos que tienen muchas interacciones, y entonces yo creo que ahí es muy importante, tener esta precaución, ¿no? Porque a veces damos medicamentos que aparentemente a lo mejor son más baratos, pero después resulta que no son tan seguros, ¿no? Quiero decir que aquí es un tema, yo creo, muy importante. Entonces, yo en este contexto creo que es una buena idea el que realmente pues, se tenga en cuenta pues, la seguridad, ¿no? En gente mayor polimedicada, que además hay gente pues, que tiene ya un hígado, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, ¿no? Por tanto, hacer hincapié, esto me parece importante. Y después hay otro tema, que esto yo creo que es general del país, me parece que eso es un poco... Claro, la artrosis dijéramos, el coste de la artrosis en general es altísimo, ¿no? Entonces, nos encontramos muchas veces pues, que está dividido en áreas, ¿no? O sea que, por una parte, por ejemplo, el INSS paga las bajas por artrosis, que suele ser la baja por artrosis bastante alta, depende de la comunidad. Por otro lado, los medicamentos los paga pues, el INSALUD, por otra parte, las prótesis se paga. O sea que realmente creo que sería muy positivo
incluso, por ejemplo, con el tema de traumatología, importante traumatología deportiva, trabajar conjuntamente pues, para educar a los niños y a los deportistas, en este año el cardiólogo, ¿no? O sea, creo que haría falta, no sé si decir un plan, pero sí realmente tener una consideración mucho más global de la enfermedad, y yo lo digo en general, ¿no? Entonces, en este contexto, no sé qué opina el consejero, ¿no? Me parece a mí que sería muy importante, ¿no? Este plan global, ¿no? En la artrosis, ¿no? Sí, estas son las dificultades que a veces decía que teníamos antes en las organizaciones muy complejas, ¿no? Porque efectivamente aquí interviene, tiene un impacto importantísimo en términos de costes laborales, de bajas. Sí. Si no recuerdo mal, las musculoesqueléticas, especialmente artrosis y algunas otras, junto con las enfermedades mentales, son las que más capacidad, bajas o número de días o, en definitiva, coste para el sector público tiene, ¿no? Aquí la dificultad que tenemos a veces es poner de acuerdo a gran número de actores, es decir, claro. Traumatólogos, reumatólogos, farmacólogos, como decía antes, pero yo creo que la incidencia, la prevalencia, los costes asociados que tiene es una de las indicaciones para incorporar criterios de eficiencia, porque seguro que podemos hacer mejor algunas cosas para tener mejores resultados, incluso bien a corto, bien a medio plazo. La eficiencia supone mantener los resultados o mejorarles y utilizar más adecuadamente los medios. Y eso a veces es gastar un poco menos para tener mejores resultados. No siempre, pero a veces ocurre. Consejero, hay dos temas que a ver si nos da tiempo en este par de minutitos que quedan de abordar antes de irnos. El doctor Baró le comentaba el tema del deporte, las prioridades están ahí. No sé si puede haber preocupación porque las prioridades dejen de lado algunos asuntos, digamos, menos relevantes, porque está claro que una consejería tiene que priorizar. Es decir, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto de forma breve. No, vamos a ver. Deporte le interesa a mucha gente también. Entiendo el problema de priorizar. Estamos en una situación que la innovación es costosa y además hay que ir sobre todo sobre criterios de eficiencia y de alguna manera incrustarlo sobre unas estructuras que ya existen y que fundamentalmente, visto desde el ámbito privado, que es en el que yo me manejo, es bastante difícil mover las estructuras públicas. Entonces, en ese sentido no es fácil y lo reconozco. Lo que sí que es cierto es que, y al hilo de este tema, la propuesta pasa por un concepto muy claro. La mejor enfermedad es la que no se produce y además es la más barata. Y el tratamiento de determinados factores traumatológicos, como puede ser el deporte, es la mejor prevención para que ese deportista, que vuelvo a repetir, el mayor movimiento social de las últimas décadas en este país, no tenga después necesidad de realizar tratamientos de artrosis. Es importante, que hay que hacer deporte, que eso es bueno y que compensa, bueno, no solo compensa, sino que además mejora claramente, imagino que eso lo sabe mejora hasta el estado de la sanidad pública. Y lo tiene muy presente el consejero en sus planes. Doctora Tejerina, consenso, es decir, la Sociedad Española de Farmacología y todos los especialistas me imagino que estarán acostumbrados a llegar a consensos, ¿no? Es el momento de las alianzas y de los consensos. Es el momento de las alianzas y de los consensos, sin olvidarnos cuál es el main point, el punto importante, que es el paciente, la mejora de su calidad de vida y la innovación. Si no tenemos innovación, de aquí a 10 años, no más, realmente seguiremos con las mismas patologías, con los mismos mala calidad de vida de cuando uno cumple, pues dependiendo de qué edad, pero desde los 75 hacia arriba, algunos a los 60 también, pero vamos, seguiremos igual. Hay que innovar y hay que apoyar la innovación dentro de un sistema sostenible, claramente. Pero como decía el consejero, se van haciendo una prueba a la que se sume a otra, o sea, hay que racionalizar el gasto, porque a lo mejor hay que hacer menos pruebas y dar fármacos más específicos. Estamos yendo hacia la medicina personalizada. Necesitamos fármacos específicos. Esa es la clave, claro. Consejero, un comentario final, nos vamos. Esa es la clave. Es decir, seguir incorporando. La sanidad es donde más conocimiento se concentra de todos los sectores productivos. Y por lo tanto tenemos que seguir añadiendo innovación y añadiendo eficiencia. Esto es difícil, pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, combinarlas, que no es fácil. Para que esto mejore y al mismo tiempo sea sostenible. Pues, doctor Vergés, muchas gracias por habernos acompañado gracias por invitarnos. Hoy. Doctor Baró, muchísimas también gracias y gracias, doctora Tejerina, por traernos la farmacología. Y a ustedes ya lo saben, así es
Así hemos visto y así hemos tenido la oportunidad de comentar con el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáiz Aguado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, encantado.